Bueno, señores, aquí estamos con ustedes. Bienvenidos. Este es el Bendecido y Pico Podcast. Qué maravilla, qué bendición. Soy Kelvin Araujo. Hoy he cambiado a mi amigo entrañable, el pastor Memphis Peralta. No está tan lejos, lo tengo cerca, pero hoy tengo una invitada y quise estar también cerca con ella para hablar de un libro que viene a traernos en el día de hoy. Tema interesante, tema trascendental, pero yo quiero saber si ella está preparada para que yo le haga todo tipo de preguntas. A mí me dijeron que sí. Y la última vez que yo pregunté, ¿te puedo preguntar lo que sea? La invitada salió huyendo, Memphis. Bien, Elizabeth Solano, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Qué Gracias bueno. por recibirme en este espacio. Qué bueno. Aquí en el título del video, en YouTube y en las redes, ya la gente está viendo. Esta dama se casó con un narcisista cristiano. ¿Cómo así? Y eso encaja realmente, porque si es narcisista, es cristiano. Háblame de eso. En primer orden, quiero decir que eso se está viendo mucho a puertas cerradas. Y a veces le pregunto al Señor, ¿por qué yo? Pero me ha dado esa asignación en este tiempo, aunque eso hace ya 10 años. Me ha dado para este tiempo la luz verde de hablar de esto. No para promover el divorcio, porque en el transcurso de la conversación vas a ver que esa no fue mi primera opción. Espérate, porque yo dije me casé, me divorcié, ¿verdad? Me divorcié de un narcisista cristiano. Exacto. Son dos temas. Pero para divorciarme me tuve que casar, o sea, no estuviste tan equivocado al decirlo. Es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que lo están viviendo y yo espero bendecir a esas personas que lo estén viviendo, a que puedan buscar la dirección del Señor, o a las personas que vivieron el divorcio y ahora se están autodescalificando, tú sabes, por eso. Este es mi enfoque y esperamos poder ser de bendición. ¿Tú entiendes que el que se casa y no se entiende, tiene problemas, lo que tiene que divorciarse? Para nada, absolutamente no. O sea, mira, la ley es clara en todos los sentidos. La palabra establece que cuando una mujer fuese encontrada en adulterio debía ser apedrada. Cuando Jesús está enfrente de una mujer como esta, toda la ley respaldaba que Jesús permitiera que ella fuera apedrada. Y le preguntan qué hacer con ella, ¿no? Exacto. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Apeló a la misericordia por encima de la justicia. Y en mi testimonio, que cuando lo comience a compartir vas a ver, yo tuve la opción de hacerlo, de divorciarme. Sin embargo, no fue mi decisión. Es que en un matrimonio solamente se puede llegar a la restauración cuando los dos quieren. Tú no puedes obligar a nadie, ni siquiera Dios obliga a nadie. Entonces, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de mi parte, lo que yo viví, y el título es muy controversial y la gente de una vez piensa, oh, rebeldía, se divorció. Pero no es así tan sencillo como se escucha. El divorcio no me descalificó, me reposicionó después de vivir con un narcisista cristiano. Elizabeth, ¿qué piensa tu marido de eso? De que tú estés hablando por los medios y por las iglesias acerca de tu ex marido, de tu divorcio y de tu ex marido que era un supuesto narcisista cristiano. ¿Qué dice tu esposo? Bueno, esto es una situación que tú tienes que estar conectado con las personas correctas, o sea, para que puedan ver las cosas en el espíritu. Eso es algo que si comienzo desde acá también va a ser muy difícil que la audiencia lo entienda. Me gustaría comenzar un poquito previo a esto para que puedan comprender cómo se da todo esto. Porque hoy en día lo que sucedió cuando Dios me habló acerca de este es mi cuarto libro. ¿Yo tengo que ministrarle a él también para que entienda? No, porque él es una persona espiritual. Okay. ¿Sabes? Él es una persona conectada con el Señor. No es necesario que yo diga absolutamente nada. Incluso cuando Dios me habló de este libro, yo tomé tanto miedo y le dije a él, yo no puedo hacer este libro. Yo duré 8 meses escribiendo este libro cuando yo escribo un libro en 3 meses. ¿Entiendes? Porque tú tienes otros libros también. Sí, ese es mi cuarto libro. Y yo escribo para otras personas. O sea, yo escribo para pastores de aquí de la República Dominicana. Yo le escribo libros. Han lanzado libros aquí que estoy detrás yo de ellos. Atención, pastores. Entonces el Señor me permite. Pastores, El Señor me permite hacerlo de esa manera. Pero me costó 8 meses escribirlo porque me detuve muchas veces, porque tuve mucho miedo, tuve mucha batalla. Mucho miedo, resalto esa palabra. Bien. Pero mi esposo es un hombre de Dios y esa fue la roca que siempre me dijo, Dios te habló. Sigue adelante que si Él te habló, Él sabrá lo que va a hacer con este libro. Pues cuéntanos un poco acerca de ese testimonio y esa travesía que tuviste. Amén, con mucho gusto. Fíjate, yo crecí aquí en la República Dominicana, ¿no? A los 12 años a mí me tocó irme a Alemania
donde crecí, donde me he criado hasta ahora, donde estudié. Bien. Soy asistente médico en medicina general y toda mi vida, pues la mayor parte de mi vida la he pasado allí. Pero cuando estaba aquí, estaba en el Evangelio y fui instruida desde niña por mi abuela y amé a Dios desde muy pequeña. Cuando me fui a Alemania a los 12 años, me mantuve un tiempo en el Evangelio, pero luego de mi adolescencia, a los 16, 17 años, me aparté del Señor. Y en ese tiempo de descarriada, a los 20 años aproximadamente, yo vengo a la República Dominicana, como hacía todos los años, y conozco a esta persona, pero en el mundo, no en el Evangelio. Okay. Quiero aclarar esto. Yo lo conocí en el mundo, fue una decisión que yo tomé, tú sabes, en mi carne, no fue que yo escogí en Dios, ni que Dios me dijo, ni nada de eso. Yo en mi descarriamiento, pues conocí a esta persona, quedé embarazada de él, y pues me casé con él rápido para llevármelo a Alemania. Ya yo tenía un niño. Tuve una juventud muy desordenada allá, muy desenfrenada, lamentablemente. Y cuando lo conocí... Se aseguró rápido, te preñó para conseguir su visa. No sé. No sé, o sea, pero cuando se dieron las cosas y cuando estaba en Alemania, pues comencé a ver muchas cosas extrañas. A mí me tocó trabajar para que él se pudiera quedar, para que le dieran la residencia. Y él pues se encargaba de los niños y yo del trabajo. Por lo que sufrí mucho porque estaba lactando, estaba recién parida, tenía mucho dolor. Pero después de 2 años que a él le dan sus papeles, él comienza a trabajar, este hombre comienza a ganar mucho dinero. Y de una manera u otra me comienza a humillar a mí. Se creció. Y a veces me lanzaba cuando yo tenía que pedirle dinero para comprar comida para la casa o el pan para la escuela. Y recuerdo que un día le insistí tanto porque cierran el supermercado y al otro día hay escuela, que me lanzó el dinero y me dijo unos centavos menudo. Y me dijo, toma, que eso es lo que tú vales. Y de en adelante me comenzó a humillar de esa manera, me comenzó a tratar de una manera humillante. Se compraban muchas cosas de marca, los niños estaban desnudos, no tenían zapatos, mi madre era que me llevaba cosas de vez en cuando. Y los insultos verbales comenzaron a aumentar mucho de esta manera. Él comenzó a conocer gente, yo en la casa, tú sabes. Entonces encontré una iglesia y yo me reconcilié con Dios. Y él se convirtió al Señor por primera vez, fue su primera conversión. Okay. Yo pensé, bueno, a partir de ahora las cosas van a cambiar. Ahora el Señor entra en nuestro matrimonio y todo va a ser diferente. Pero fue peor. En la iglesia recibió mucho refuerzo, en una iglesia alemana. Le comenzaron a decir que la esposa, porque yo iba a retomar mis estudios, tú sabes, estaban tratando de buscar una niñera. Y preguntamos en la misma iglesia por alguien que supiera de cuidar niños. Okay. Nos dijeron que eso estaba mal, que las mujeres están para atender a sus hijos en casa, que la mujer no está para trabajar ni para estudiar. No es que todas las iglesias alemanas sean así, sino esa iglesia tiene esa mentalidad. Y pues él comenzó a decirme también eso a mí. Él se le metió eso en la cabeza. Le daban clases de hablar en lenguas. Tenía unas clases para aprender a hablar en lenguas. Y yo le decía, mira, eso no es bíblico. Yo conocía lo que había conocido aquí. Yo le decía, eso no es de Dios. La Biblia no habla de eso. A mí me bautizó el Espíritu Santo solo en una habitación. Y sabemos la historia de cómo muchos fueron llenos por el Espíritu Santo. Pero eso de que hablar en lenguas, que ellos te decían, haz este ejercicio, así, cosas así. A mí me enseñaron ejercicio de hablar en lenguas. En la escuela de locución le enseñaban muchos ejercicios a uno para soltar la lengua. Para soltar la lengua. Pero estamos... Claro. Eso pero es era para hablar otro tipo de lenguas y versatilidad y fluidez. Exactamente. Para eso sí existe, obviamente. ¿Le ponían a él un lápiz debajo de la lengua? No. No. Mi esposo es adorador. Mi esposo conoce. Yo he visto esos calentamientos. Pero para hablar en serio, exacto, que es un tema bastante serio, yo no estoy... Exacto. Eso no eran calentamientos. Ellos le estaban enseñando a hablar en lenguas espirituales a través de ejercicios carnales, algo que no es bíblico, y así mismo se lo dije. Bien. Pero entonces también esto traía conflicto porque yo me estaba revelando a la iglesia, yo lo dejé y trataba de sobrellevar las cosas. Después de un tiempo que yo quería seguir insistiendo con los estudios, me recuerdo que estábamos discutiendo y él me alzó mucho la voz y yo me asusté. Me fui al baño, corrí al baño y él vino detrás de mí, me tomó por el pelo y me metió en la ducha. Y esa fue la primera vez que este hombre pues me golpeó. En la ducha, allí yo me incliné al suelo, no me agaché y él puesto de pies, pues sin parar me estaba golpeando. Y yo cuando él terminó con su rabia y salió del baño, yo me quedé ahí en shock y estaba llorando. Y yo decía, no, pero ya esto pasó a un nivel más allá. Yo esto no lo puedo permitir. Y recuerdo que pues entró mi niño, que tenía 5 años, el primero, no el que yo tenía cuando lo conocí a él. Okay. Tenía 5 años de edad y entró al baño y me pasaba la mano, así porque me veía llorar. Y yo pues me sequé las lágrimas, traté de disimular, me vestí, me peiné y salí.
Y pensé irme para donde mi madre. Yo dije, yo no voy a aguantar esto. Pero él se me acercó, me pidió perdón, me dijo, mira lo que tú me llevas, tumba eso de la escuela, ya no vamos, para que no discutamos más, etcétera. Y pues a partir de ahí yo entré en una sumisión, tú sabes, porque comencé a tomar un cierto miedo. Yo nunca pensé que él iba a llegar a ese nivel de golpearme. Y de alguna manera, Elizabeth, él también te indujo a pensar que tú eras la culpable. Sí. Porque él me dijo, mira lo que tú me llevas a Claro hacer. que sí, sí. Entonces, o sea, él esa cuando misma me personalidad y Ajá. como abusador, lo que en lugar de verte como que tú seas lo que realmente fuiste en ese momento, una víctima, sino que él te veía como la provocadora. Exactamente. Que pasa en muchos hogares y pasa en muchos matrimonios, en muchos temas conflictivos de pareja, donde el hombre y la sociedad también promueve como que la mujer es la culpable de que el hombre la agreda físicamente o verbalmente. Sí, exactamente. Yo incluso me sentí así, como tú dices. Yo dije, es verdad, voy a dejar eso para evitar. ¿Te sentiste culpable? Me sentí así, me sentí que lo provoqué y que yo tenía, porque tenía muchos días insistiendo, se estaba acercando la fecha que me tenía que inscribir para todos los estudios y desistí. Entonces pensé que eso tampoco iba a volver a pasar porque yo iba a dejar el tema. Pero entonces, como te decía, entré en una sumisión y me gusta hacer este paréntesis para aclarar que la Biblia dice que la esposa esté sujeta al esposo como agrada a Dios. Pero hay una sumisión que no agrada a Dios. Hay que tener ¿sabes? Este discernimiento y conocimiento de saber hasta qué punto agrada a Dios. Porque en mi casa pasaron cosas que yo las vi y las callé. ¿Tú puedes hacer una comparación de esa diferenciación de cuál agrada a Dios y cuál no agrada a Dios? Claro que sí. Por ejemplo, la Biblia dice que la esposa está sujeta bajo el esposo como el esposo bajo Cristo. ¿Cierto? Claro. Entonces, cuando un esposo está sujeto bajo Cristo, yo me someto bajo ese esposo. Ese esposo a mí no me va a llevar al pecado porque está sujeto bajo Cristo. Él no me va a incitar a algo malo. Ahora, si él me incita al pecado, a lo malo, yo no estoy supuesta a someterme a eso porque esa no es la sumisión que a Dios le agrada. ¿Me estás entendiendo? Claro. Yo conozco casos que la pareja, el esposo, incita a la esposa a tener cosas en la intimidad, tú sabes, que no agradan al Señor. Y te estoy hablando incluso de traer una tercera persona incluso al momento íntimo. Y eso son cosas que la mujer, esa persona de la que estoy hablando, ha permitido, porque entiende que se tiene que someter a su esposo. Eso no es un sometimiento que agrada a Dios. Claro que no. Para nada. Entonces a eso me refiero, que la mujer también tenemos que tener nuestra propia intimidad con Dios. A veces las mujeres se llevan de que mi esposo es evangelista, mi esposo es pastor, mi esposo es profeta, y eso es todo. Sin embargo, no entienden que ellas son una de las columnas más importantes de la casa. Cuando la mujer está depresiva, el ambiente en la casa está así. Cuando la mujer está, yo no sé si ustedes son casados, pero cuando una mujer está de mal humor, toda la atmósfera en la casa cambia. Pero cuando hay una mujer espiritual. Pero señores, pero mírenme aunque sea, porque simule. ¿Y qué fue? Hombres. Aleluya. Siga, sierva. Cierto, pero cuando hay una mujer espiritual, ¿me entiendes? Es que algo va a pasar, algo pasa. Entonces, en ese tiempo yo no era así, eso de espiritual. Yo estaba fundamentada sobre la arena. Yo he predicado y dado este testimonio con esta cita bíblica de Mateo 13, donde habla de la arena y de la roca, porque era donde yo estaba en ese momento. Yo no tenía esa vida espiritual, entonces yo me dejaba llevar de lo que me decía él o lo que me decía la iglesia. Y él se metió bien de lleno en la iglesia porque, como lo conociste antes de ser cristiano, se convierte por primera vez, viene al evangelio. Él se metió de lleno a la iglesia, realmente, por decirlo de alguna manera, estaba para la iglesia, la congregación, dando los frutos, estaba congregando, estaba estudiando la palabra, estaba participando en las actividades propias de esa congregación. Eso es lo más sorprendente. Este hombre no se perdía un culto, no se acostaba sin orar, nunca dejaba de leer su Biblia. Algo importante. ¿Aprendió a hablar en lengua con la clase? Nunca aprendió a hablar en lenguas, no. Okay. Pero sí, o sea, comenzaron a dar participación. Él incluso pertenecía a la limpieza de la iglesia. Todo el mundo lo conoció como un hombre tan humilde. Un hombre que si alguien estaba sin casa o sin trabajo, ayudaba, oye, se movía como fuera a través de su trabajo que él mismo había conseguido. Por eso, señores, ojo, la iglesia se lleva mucho de la apariencia. Una corbata convence a cualquiera que no tiene discernimiento. La única que conocía la verdadera cara de esta persona era yo. Pero Dios permitió más adelante que yo tuviera también testigos, a ese punto vamos a llegar,
Sucede que una cosa que quiero mencionarte muy importante es que un domingo nosotros íbamos para la iglesia, estábamos caminando. Y yo recuerdo que ya él me había maltratado varias veces. Ya te estoy hablando de 2 años o 3 años de casado. Y yo recuerdo que yo me sentía horrible, me sentía mal. Ya había escondido muchas veces, tú sabes, marcas y cosas para que nadie se diera cuenta. Y en ese momento estábamos discutiendo. Y yo le alcé la voz, yo le dije, déjame en paz. En otras palabras, tú sabes, cuando uno se molesta. Y él se me puso enfrente con la pared detrás y comenzó a golpearme en la calle. En la calle. Como si estuviera boxeando. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Se le cayó la Biblia y él me daba así con las 2 manos y yo me agaché y me cubrí el rostro. Recuerdo que él levantó su Biblia y siguió su camino a la iglesia. ¿No apareció un alemán por ahí que te defienda? No, los domingos son muy desiertos. O sea, ya los domingos todo está cerrado y la gente que se congregan, tú los ves a veces así que llegan en su vehículo. Pero nosotros andábamos en un peatonal de por sí. Y cuando él levantó su Biblia y se va a la iglesia, yo me quedo allí, yo me seco, me limpio. Los niños estaban ahí, los 2 varoncitos. Tuvimos 2, un varón y una hembra, pero recuerda que yo tenía un varón antes. Sí. Los 2 varoncitos estaban más grandecitos y la niña pequeña en el coche. Cuando yo termino que cojo el coche y voy dirección a la iglesia, me encuentro con este señor en la iglesia con las manos levantadas, adorando a Dios. Allá, yo me lo imagino. Conectado con el Señor en adoración y en oración. Y yo me afligí mucho. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que nadie se dé cuenta de lo que a mí me está pasando? Y ¿llegaste a denunciar? ¿Dijiste algo en la iglesia? La primera vez que yo hablé fue porque más adelante él golpeó a mi hijo, al que no era hijo de él. Entonces yo me acerqué al pastor y le dije al pastor, porque yo dije, no, ya esto sí no se lo voy a permitir, porque ya es a mi hijo. Y le dije al pastor lo que estaba pasando, al pastor de esta iglesia. Y pues el pastor, yo le dije, yo estoy pensando ya en separarme de este hombre porque yo no puedo permitir que esto siga pasando. Él me dijo, no, tú no te puedes separar de él porque el divorcio es del diablo y tú vas a destruirle la vida a tus hijos y esos niños se van a criar sin padre. Y me dijo, trata de sobrellevarlo, ten más intimidad con él, que los hombres se frustran y todo eso. Y yo salí de allí, de ese lugar, con esta tristeza. Yo dije, nadie me entiende, pero al mismo tiempo dije, si eso le destruiría la vida a mis hijos, entonces yo voy a aguantar, porque yo crecí sin padre y yo no quiero que eso pase para mis hijos. Yo no quiero que mis hijos también crezcan sin padre. Y pues cuando regresé a casa traté tú sabes, de seguir aguantando y resistiendo y todo eso. Uh-huh. Pero cuando las cosas llegaron a un extremo, una última pelea, para resumirte un poco, sucedió que lo más grave que sucedió, después de eso siguió pasando, pero hubo una situación donde él me lanzó hacia una puerta de cristal y cuando traspasé esa puerta de cristal, los fragmentos de los vidrios quedaron en mis piernas, tengo muchas cicatrices aún, y hubo que llamar a una ambulancia de emergencia. Y él llamó al mismo tiempo a su pastor. De algún modo, él se sentía muy apoyado por el pastor. Y el pastor cuando llega, lo primero que me dice, porque sabía que la policía iba a venir con la ambulancia, me dice, no te atrevas a poner demanda. Él es tu esposo. No diga nada, muchacho. No piensas en el divorcio. Yo voy a hablar con él. Vete tranquila que yo voy a hablar con él. Él también estaba herido. Él también lo tuvieron que tratar. Okay. ¿Ese pastor era latino o era alemán? Era alemán. Era alemán. Pero no quiero decir que todos los pastores sean así, alemanes. Porque era un pastor alemán, auténtico. Sí. Pero, era un pastor alemán, pero hoy en día conocemos pastores alemanes en el ministerio. Sí, no, simplemente no todos era son un igual. Pastor y que en su doctrina o en su forma tal vez tenía esa mentalidad. Era muy conservador con eso y quería a lo mejor evitar escándalos y quería evitarle un problema a ese hombre que muchas veces también pasa, Elizabeth, aquí donde quiera. Me imagino que ese hombre en la iglesia se manejaba bien, tu marido, ¿verdad? Las finanzas, claro. En las finanzas él la portaba bien y limpiaba la iglesia. Estaba frío en la iglesia. Pero también pasa que muchas veces las mujeres sufren este tipo de maltrato, tienen este tipo de problemas, meten preso al marido y el lunes van y lo sacan, lo meten preso el sábado y el lunes van y lo sacan ellas. Sí, es cierto. Yo creo que entonces tal vez el pastor quería evitar ese tipo de cosas, o cuando la gente va y se mete o quiere intervenir, también ellas son las primeras que le dicen que la dejen tranquila, que ese es su marido. Sí, pero como quiera que sea, uno puede por lo menos una vez tratar de ayudar. Por lo menos una vez ir a la casa y hablar con los dos. Eso nunca sucedió. Nunca habló con los Nunca dos. Sucedió, nunca tuvo fallo. Un sentado con nosotros al respecto. Es decir, que luego de esto, cuando estoy en el hospital... ¿Habrá hablado con él, por lo menos, en algún momento? No sé, ni siquiera sé si se enteró de que yo me acerqué a él. No lo sé. No, digo, el pastor tal vez no lo jaló. Okay. Por eso no sé, nunca le pregunté. Después que pasó esto de la puerta, incluso, que yo le dije a él, yo le dije al pastor, yo sí me voy a divorciar desde que salga del hospital, le dije yo. Pero entonces en el hospital,
estoy meditando, estoy pensando qué voy a hacer. Yo no le he contado nada a mi madre, no le he contado nada a nadie, porque la mayor cosa que yo temía era que a mí no me creyeran. Porque es que él tiene ¿cómo te explico? En ese momento su testimonio, su nombre, estaba bien con todo el mundo. La forma se manejaba bien con exacto, la familia, para mi todo el mamá mundo. Dios me había mandado un hombre del mismo cielo, tú sabes. Entonces yo decía, es que a mí nadie me va a creer esto. Yo misma no me lo creí y lo estaba viviendo. Entonces cuando yo salí del hospital, yo sí hice lo que fuera para que él se fuera, pero yo le dije a él, vamos a separarnos un tiempo para ver cómo nos podemos arreglar. Pero entonces él me lloraba y me decía que no, que por favor fue a donde mi madre me aconsejó, Eli, pero ahora Dios te manda un hombre bueno, no hagas eso. Mi mamá sin saber. Entonces le dije, no, yo le dije a él, no, vamos a separarnos solo por un tiempo. Yo tenía la esperanza de que tal vez él extrañándome pensara y meditar y cambiara. Entonces cuando él se fue, estábamos en contacto, tratábamos de vernos de vez en cuando, pero luego me enteré de que él cayó con la hija de ese pastor, el pastor que la defendía, una jovencita de 18 años apenas, que había tenido una relación secreta con ella y lo habían echado de la iglesia. Ah, lo echaron. Lo echaron de la iglesia y el pastor entonces me dice a mí. Ahí sí, Ajá. El pastor entonces me dice a mí, ahora entiendo quién él la es. bola le picó el lopi y al mira pastor. cómo Dios hace las cosas, mira cómo Dios hace las cosas. Perdóneme, pastor. A veces no es necesario que tú difames ni que tú digas nada. Dios hace la cosa él mismo. Después de esto, él se juntó con una muchacha. Ustedes estaban hablando de una nacionalidad específica fuera de aire ahorita. De esa nacionalidad es la muchacha. Y pues se juntó con ella y esa muchacha quedó embarazada de esa niña. Son muy sabrosas y seductoras. No puede ser, no lo sé. Sí. Samay, cuídame, no me dejéis solo por ahí. No Samay, así mismo. No me compete a mí opinar en ese punto, pero yo entonces comencé a orarle al Señor. Cuando vi que él se metió con esta muchacha y que quedó embarazada y todo, yo dije, pero él ¿Ustedes no se habían divorciado todavía? No nos habíamos divorciado. ¿Y cuáles eran las cosas que él hacía? Aparte de que era un abusador que te maltrataba físicamente, ¿cuáles eran las cosas que hacían que evidencian que real y efectivamente era un narcisista? Muy bien, ok. Para después retomar donde estaba diciéndote. Por ejemplo, esto de que hacía todo lo que hacía, pero trataba de esconderlo. Por ejemplo, de que se cuidaba mucho. Si tú venías de visita, olvídate que tú ibas a conocer una persona diferente a la que conozco yo. Jamás tú lo ibas a ver ni hablándome mal. Pero tenía algo que hablaba con las miradas, me amenazaba con las miradas. Yo tuve que cambiar mi forma de reír porque a él no le gustaba cómo yo reía, por ejemplo. Tú sabes, el hecho de tener el control. Pero era un terror. Me prohibió ir. Ni Dani 45. Me prohibió ir donde mi madre, que me quedaba cerca de mi casa, no podía ir donde mi madre, no podía tener redes sociales. Si mi hermana me llamaba, él tenía que estar, o sea, él tenía que saber con quién yo estaba hablando. Y si llegaba, revisaba el teléfono a ver quién me había llamado y con quién yo había hablado. O sea, había muchas cosas de control. En Alemania, por ejemplo, hay una ayuda que le dan a las madres para los hijos, por un dinero que le toca a cada niño que nace allá. Entonces me estaba diciendo que todo el dinero tenía que pasar por su cuenta, él tenía que tener el control de todo. Y si yo necesitaba algo, pedir el dinero. O sea, en cuanto a la comida, la casa, lo que sea, ¿no? Todo eso. Entiendo. Entonces, habían ciertas cosas, que eso es lo más impresionante, que era lo que es, tú sabes, ese control emocional mío. Cuando él me decía a mí, por ejemplo, que yo era loca, me dijo muchas veces que yo era loca, yo me interné en una clínica psiquiátrica, porque yo decía, ok, yo tengo problemas, pero yo me quiero sanar para él. Yo no quiero estar así, porque él decía que yo tenía problemas mentales. Él me decía que yo era gorda, que yo era fea, que a mí nadie me iba a mirar si yo lo dejaba, como si él se soñara que estaba haciendo algo para que yo lo dejara. Me lo decía, me lo recalcaba mucho, como que yo sin él no podía salir adelante, que yo era una inservible, una mantenida. Me maquinó tanto la mente que yo de verdad se lo creí. Yo llegué un tiempo con una formas de yo tenía una autoestima por el piso. Y yo tenía 25 años en ese momento. O sea, para mí, si yo me separaba de él, yo iba a estar perdida y también mis hijos. No había vida. Entonces, bueno, donde te decía ahorita. Sí, yo quería saber si lo que dio al traste ya que definitivamente se pudiera separar de él, que se divorciaran, fue la intervención de esa joven que casi digo la nacionalidad en mi mente. Yo le iba a decir, pero yo en mi mente la pensé. Sí. Pero yo creo que tampoco No, mira, problema. Te digo algo. Pero eso fue lo que dio ya al traste para el divorcio. No, eso podía haberlo dado. Okay. Pero yo me contacté con él y yo le dije, mira, vamos a arreglarnos. Tú tienes hijos aquí, acuérdate, porque él estaba con esa niña,
pero él tenía conmigo ya 2 niños. Y yo le decía, ve, vamos a arreglar la cosa, tu familia somos nosotros. Y yo le dije, nos vimos, nos encontramos varias veces. Yo pasé de ser la esposa a ser su amante. Porque él comenzó a decirme que sí, que él iba a volver, que nos íbamos a reconciliar. Sí. Nunca me dijo, no, yo estoy bien con ella. Me decía que sí. Entonces, si él me decía no, pues yo sabía que yo tenía que tomar otro rumbo. Pero él me decía que sí, eso me daba esperanza. Incluso yo ayunaba, lloraba. Yo decía, Dios me va a restaurar mi matrimonio. Y yo recuerdo que entonces cuando nos queríamos arreglar, la muchacha quedó embarazada de nuevo. Él me había dicho que no tiene más intimidad con ella, que le daba asco, que no le gustaba, etcétera, pero ella quedó embarazada de nuevo. Yo le digo, no importa, yo te espero. Y nos vamos de esta ciudad, nos vamos de aquí, porque éramos la canción de todo el mundo en ese pueblo, o sea, hablando de nosotros. Pero cuando nos estábamos viendo, nadie sabía, era escondidas. Y yo duré más de 1 año encontrándome con él a escondida, creyendo que nosotros nos íbamos a reconciliar y que él la iba a dejar. Después del tiempo, una vez yo lo vi a ellos juntos en el centro, después que el día anterior nos habíamos visto, al otro día lo veo con ella, y los vi tan bien, como una pareja feliz, que yo dije, no, pero entonces es mentira. Y cuando yo lo veo, que incluso iba a dirección a mis estudios, me devolví a la casa. Y recuerdo que lloré como una niña, lloré amargamente, y en ese llanto me quedé dormida. Hay un capítulo en este libro que se llama Diálogo con Dios, que yo no lo voy aquí a contar todo, yo voy a decir una pequeña parte. Y les recomiendo a todo el que pueda que adquiera este libro en Amazon, porque allí van a conocer cómo Dios trató conmigo. En este sueño profundo en el que yo caí, yo tuve un diálogo presencial con Dios. Yo no lo vi. Yo tenía como una oscuridad, como los ojos cerrados en el sueño, y sentía que él estaba enfrente mío y escuchaba una voz así cerca, como alguien te habla así de la cara. Y escuché esta voz fuerte que me dijo, te desligo de él. Y yo en el sueño, yo lloraba. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Él es el padre de mis hijos y él es mi esposo. Porque al yo verme con él escondida, yo pensaba que yo estaba bien, porque yo era la esposa legal. Era tu la que estaba mal para mí era ella. Pero entonces esta voz me dice, tú estás en fornicación con él. Y yo le dije, pero él es mi esposo. Y me dijo muchas cosas más que están aquí en este libro. Y cuando yo me desperté el otro día, yo me sentía como en paz conmigo misma, pero me sentía triste. Yo en el transcurso de los próximos meses ahí yo puse el divorcio. Y yo recuerdo que entré en rebeldía con Dios y me aparté del evangelio. Y yo andaba frustrada. Yo decía, ¿qué pasó con todo el ayuno que yo hice por él? Yo duré más de 1 año. Tengo 2 amigas, hermanas en Cristo, que son mis compañeras de batalla allá en Alemania. Estas mujeres se metían conmigo para el monte a orar por mi matrimonio sin ellas ser casadas. Estas mujeres amanecían conmigo en silicio, hacíamos ayuno, hacíamos vigilia, orando por este hombre. Y cada vez que yo salía con él, decíamos, wow, Dios lo está haciendo. Y yo decía, Dios está haciendo la obra, Dios me va a devolver a mi esposo cambiado. Porque cuando nos veíamos así en poquito tiempo, 1 hora y eso, él nunca me trataba mal. Era un tiempo agradable que se pasaba, porque eso era vamos a esto y no íbamos, ¿me entiendes? Y que entonces yo me puse en rebeldía con Dios. Yo decía, ¿por qué pasó esto? Yo oré por él, yo ayuné, yo me guardé en integridad, yo esperé por él. Y yo veía, aunque ellas no me lo decían, yo veía también en las muchachas, tú sabes, que su fe medio le flaqueó, porque se metieron conmigo en este asunto y no resultó. Y en este punto yo quiero decirle a todo el que pueda ver este video, que ninguna lágrima jamás va a quedar sin recompensa de parte del Señor. Dios nunca va a cerrar los ojos ante el sufrimiento de nadie. Y cuando tú le buscas al Señor, puede ser que Él no te lo recompense como tú esperas. Porque eso es lo que pasa. Decimos, Dios no obra así. Eso no es de Dios. Dejemos a Dios ser Dios. No entorpezcamos más lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Tal vez tu testimonio termine diferente al mío. Yo quería la restauración de mi matrimonio. Ya yo escribía y eso era lo que yo quería escribir un día. Pero Dios me dio un testimonio distinto. Y cuando yo estoy rota, porque cuando me descarrié en ese momento, caí más profundo que antes. Comencé a a probar sustancias ilícitas, comencé a practicar cosas muy avergonzantes. Es mi testimonio y en ciertos momentos y lugares lo he dado, ¿sabes? Pero fue algo muy duro lo que viví. Y llegó un momento en mi vida donde estaba rota y donde yo me acerqué otra vez al Señor y le dije, Señor, perdóname, yo no puedo más. Y me reconcilié con el Señor de una manera muy puntual, porque ya no era ni por alguien ni por algo, era por el mismo Dios. Y en ese tiempo, yo duré en total 5 años siendo madre soltera. Y el Señor entonces me direccionó aquí, a la República Dominicana, donde estuve 1 año pasando el proceso financiero más
grande que he pasado en mi vida, porque mi currículum estaba incompleto. Faltaba un proceso financiero que yo tenía que pasar aquí. Okay. Y currículum espiritual en Dios. Espiritual. Uh-huh. Mira, y cuando estuve aquí, al final de ese proceso, pude conocer la persona con la que tú estuviste hablando. Ese adorador que hoy es mi pastor, hoy es mi líder, hoy es mi amigo, mi esposo, que me ha impulsado en todo lo que estamos viendo hoy en día, porque me he estado moviendo en este viaje en diferentes lugares donde yo miraba... Yo noto en él una personalidad muy noble, ¿cierto? Totalmente. Totalmente. Y es una persona que no tiene ninguna clase de egoísmo. Y te voy a decir algo. Él es más joven que yo. Y yo me le someto a él de una manera impresionante. Porque yo no lo hago con miedo ni con obligación de que yo siento que si no... No te preocupes, que tú te ves más joven que él como quieras. Gloria a Dios. ¿Te gustó, verdad? Pues bien, pero me es fácil someterme a él. ¿Tú me entiendes? Él me dice a mí que vamos a hacer algo. Incluso un negocio que él quiso invertir. Y yo le decía, mi amor, eso no parece seguro. Tú sabes, yo como que le dije, y él lo hizo y le fue mal. Yo le dije, igual, mi amor, ya tú aprendiste para la próxima. O sea, como que toma decisiones y Dios lo guía para hacerse mayor, para hacerse más sabio. Y vamos juntos aprendiendo esto del ministerio, del matrimonio. Qué bueno. Y el Señor nos permitió en agosto inaugurar en nuestra ciudad, la misma ciudad donde fui avergonzada, la misma ciudad donde se hablaba tanto de mí. Muchas personas se me han acercado y me han pedido perdón. La misma chica con la que él tuvo 2 niñas se acercó a mí, me pidió perdón, ya se dejó de él porque me contó lo que él le hizo a ella y era como la repetición de lo mismo, repitió el mismo patrón con ella. Luego él se casó con una mujer, ya se divorció por lo mismo. O sea, han sido cosas que Dios ha dejado en evidencia. Yo no tuve nunca que, tú sabes, salir a difamar a nadie. Y las personas han venido a pedirme perdón porque hoy han entendido las cosas. Y en esa ciudad, en agosto, inauguramos la primera iglesia hispana, donde el Señor nos está entregando personas con mucha hambre de Dios y mucha necesidad. Y estamos viendo cómo Dios se está glorificando. Qué bien. De una manera impresionante. Y nunca pensé que Dios lo haría conmigo. Yo me había descalificado totalmente por lo vivido. Y había entendido que para mí, o sea, ahí fue que se quedaron mis ayunos. Eso es lo que yo quiero decir. Mis ayunos no cayeron al vacío. Mis lágrimas, mi sufrimiento. Tal vez el ser humano hubiera dicho, te tienes que quedar sola. Tú eres, tú sabes, te va para el infierno. Pero al fin y al cabo, el Señor es el escritor y autor de mi vida y Él determinó que ese iba a ser el final de mi historia. Mira, a mí me gustaría que tal vez uno, sería bueno o no sería mal, que tal vez uno mencionara algo acerca del divorcio, digamos, la justificación bíblica o no, por qué el divorcio no te descalificó. Pero yo quisiera aprovechar mejor este minuto final para que tú le hables a esas mujeres que están viendo aquí el video y que tengo la certeza de que hay muchas mujeres que están atravesando por situaciones similares, porque hay muchos hombres abusadores. Sí, cristianos y no cristianos. Perdóname, que arregla. No lo voy a arreglar. Yo lo que sí quisiera abrir un paréntesis ahí, breve. Hay pastores también en esa situación de narcisistas y abusadores de sus mujeres. Tú sabes que la Biblia dice que lo que tú vencieres tienes autoridad sobre eso. Yo llego a lugares, estuvimos en Colombia en este año. Mi tierra, Colombia. Yo voy para allá ahorita. Y yo pude darme cuenta de una pareja pastoral así. Sí. Y yo lo comenté con mi esposo y nosotros en donde estaba... ¿Y algo fue? ¿No fue? Sí. Okay. Lo percibí en el espíritu y cuando mi esposo y yo estábamos solos nos trancamos donde estábamos hospedados y oramos. Y luego que salimos de allí tuve la oportunidad de poder entrar un poquito más en eso y confirmar que así era. Okay. Eso sucede mucho. Lamentablemente, mira, yo me puse a disposición de Dios, que si Él me podía usar o me quiere usar con esto, yo voy a hablar lo que Él me mande a hablar, sin miedo, porque yo sé que de allá para acá, yo sé que van a venir ataques, ¿sabes? Pero si yo puedo ayudar a un matrimonio, no a que se divorcien, a que reconozcan, porque te voy a decir una cosa, una persona que se comporte así y se dé cuenta del daño que está causando, Dios lo puede restaurar si Él se deja. Y pueden transformar su matrimonio. Claro, el problema es que una persona lo haga con alguien, vio que lo que hizo, lo repita y lo repita. Las personas narcisistas al final terminan solos y es por eso, la mayoría. Pero si alguien está dispuesto a cambiar, tú sabes que Dios no hace excepción de personas y lo transforma. ¿Qué le diría entonces a esas mujeres que están atravesando por esa situación tan difícil, por estos hombres abusadores que lamentablemente son muchos? Excelente. Mira, como decía al principio, yo tuve la oportunidad de divorciarme en esas cosas que te mencioné, pero yo apelé por la restauración. Eso siempre como Jesús con esta mujer adúltera apeló a la misericordia, ¿verdad? Como decía al principio. Bien. Y eso es lo primero que una mujer debe de buscar, por supuesto, la restauración de su matrimonio.
¿sabes? Pero yo les recomiendo mucho, perdón, que se metan en intimidad con Dios, que se dejen dirigir por el Señor. Porque a veces buscamos consejos en fuentes equivocadas. Alguien nos va a decir, deje ese hombre. Otro nos va a decir, aguanta. No lo deje, sí. Uh-huh. Sin embargo, el Señor te va a direccionar hacia su voluntad. Cuando te conectas con el Espíritu Santo, que dice la Biblia que es quien conoce lo interno de Dios, Él le va a revelar a tu espíritu lo que tú tienes que hacer. Busca mucho de Dios. O sea, no sé dónde mirar, no estoy segura, pero es muy importante que tú sepas quién eres en el Señor. Que las mentiras que tú escuches las identifiques como mentiras. Tú sabes quién tú eres en el Señor. Tú sabes que eres un diamante precioso en la mano del Señor, que eres importante y que eres valiosa. Porque eso es lo que sucede en este proceso. Baja nuestra autoestima y nos olvidamos de nosotras mismas. Pero también le quiero dar un mensaje a los pastores. Por favor, si hay una situación en un matrimonio, vayan a la casa. Muchos sean pastores, de por Dios. Si necesitan hacer un silicio, amanezcan. Sean pastores. Perdóname, Elizabeth, que muchos pastores no quieren ser pastores. Se creen que dar cultos, predicar, ya eso es ser pastor. Señores, yo creo que es el minúsculo trabajo dentro de la obra pastoral. Uh-huh. Sean pastores con las ovejas, ayúdenla, oriéntenla. Báñenla, pásenle aceite, restauren, encaminen, encarrilen por el buen camino. Porque ¿qué hace usted con ser pastor y tener una finca llena de ovejas? Y esas ovejas se pasan el día entero ahí comiendo hierbita. Y la hierbita se seca y se tienen que comer los recros de esa hierbita. Y después esperar moverlo de finca y darle un chin de agüita. Eso es ser pastor. Y si se enferma, ¿qué usted hace con una oveja enferma? Y si viene un lobo, ¿qué decía David cuando venía un lobo a atacar a las ovejas? Por favor, señores, este favor que se lo pido, sean pastores. Sean pastores. Amén. Gracias, Elizabeth. Amén, amén. Gracias. Y un último punto, porque tú me preguntaste que por qué no me descalificó. Mi próximo libro. Yo me desahogué, Mi próximo libro debía ser sobre el matrimonio. Bien. Y yo consultaba en la casa y yo decía, porque he vivido un matrimonio, yo quiero que todo el mundo se entere cómo es un matrimonio cristiano. Yo me siento millonaria con el esposo que tengo. Acabamos de cumplir 5 años de casado y me volvería a casar otra vez 1000 veces con este hombre. Sí, mi hijo mayor, el que fue maltratado por aquel hombre, tiene 18 años hoy y le dice sí a un papi todavía a él. Es un amor. Tenemos 5 hijos ahora en total. Pero fíjate, no me descalificó porque cuando yo quería escribir del matrimonio, yo dije, pero es que yo no puedo hablar del matrimonio, yo soy una mujer divorciada. ¿Qué moral tengo yo para hablar del matrimonio? ¿Qué van a decir de mí cuando se enteren que yo soy divorciada? Sí. Y el Espíritu Santo me ministró y me dijo, tú eres el mejor ejemplo para hablar del matrimonio porque conoces lo que es un matrimonio sin mí y un matrimonio en mí. Entonces quise cerrar este ciclo primero con esto, que sé que es un golpe bastante fuerte, pero así fue que Dios me lo mostró. Exactamente así lo quise cambiar por el miedo, tú sabes, al nombre y eso. Y el Señor me decía, no fue de eso que yo te hablé. Así Él me lo mostró y yo estoy segura que así va a bendecir. Si bendice por lo menos a una vida, el propósito estará cumplido. Excelente, excelente. Un aplauso, señores. Yo te felicito, Elizabeth. Gracias por todo este contenido, por toda esta información, esta orientación. Yo sé que será de bendición para mucha gente que está ahí viendo el video. Yo espero que los hombres escuchen con atención. El hombre que está cometiendo algún error y que esté pendiente de no cometerlo de esta naturaleza. Y sobre todo que hable al corazón de las mujeres para que reciban fuerzas, reciban ánimos y Dios pueda ayudarle a restaurar su vida primero, a autovalorarse y también a restaurar su matrimonio y a su marido y a ganarse toda su casa, incluidos sus hijos, con una buena acción. Elizabeth, creo que el tema está picante, está duro, pero de la manera como lo estás llevando, como estás encarrilando el testimonio y el material del libro debe ser exquisito, así que recomiendo que leamos. El divorcio no me descalificó, me posicionó. Esta mujer se divorció de un narcisista. Así es. Amén. Así que búscalo en Amazon. No sé si también hay alguna forma de que el que lo quiera adquirir físicamente lo pueda adquirir aquí en República Dominicana o en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo te contactan en las redes sociales?
Amén. Me encuentran en todos los lados como Elizabeth Solano Oficial. En mis redes sociales, en Instagram está mi número de contacto también. Traje unos libros para este tour aquí. Quería dejar unos pocos para eso, pero se me han vendido. ¿Cómo? Dios ha bendecido este libro de una manera sobrenatural. Se me han vendido todos. Me queda muy poco para una última actividad que me queda. Pero en Amazon pueden escribir mi nombre, Elizabeth Solano. Y pues van a encontrar mis 4 libros y ahí decidir cuál pedir. Pero vamos a tratar de... Se lee digitalmente igual, ¿no? Y mejor. Sí, se puede descargar al teléfono también. Excelente. Muchísimas gracias, señores. Esto es Bendecido y Pico Podcast. Déjanos tus comentarios por aquí debajo. Creo que es importante eso. Y cualquier pregunta que quieras hacerle a Elizabeth, también puedes hacerlo aquí en estos comentarios. Y creo que podemos tener una buena interacción con respecto a este tema que sea de crecimiento para todos. Gracias.